colegas, soy Carolina Cortés Correa, dermatóloga de la Universidad Nacional. Soy coordinadora de la Clínica de Psoriasis y de Enfermedades Inmunomediadas de la Piel del Hospital Universitario La Samaritana, docente de múltiples universidades como Unisanitas, Universidad Javeriana y Universidad Nacional. Soy miembro de la Junta Directiva de Colsor, soy miembro de Solapso y SPIN, investigadora clínica y docente, como les digo, de varias universidades. Quiero antes de empezar este video hacer una declaración, y es que como vamos a ver, poca es la evidencia de estudios aleatorizados dobles ciegos del tema que vamos a realizar el día de hoy. Por lo tanto, muchas de las opiniones emitidas son parte mía, no tienen nada que ver y no representan las opiniones de ReumaApp. Adicionalmente, voy a hablar acerca de la evidencia que hay hasta el día de hoy. Como saben, en medicina, mañana, pasado mañana las cosas pueden cambiar, así que voy a hablar de la evidencia disponible hasta el día de hoy. Adicionalmente, voy a presentar fotos de pacientes, los cuales me han prestado su autorización para poder presentar sus fotos en eventos académicos y educativos. Muchas gracias. Vamos a empezar. Hoy hablaremos acerca del uso de Metrotexate en dermatología y de cómo este uso por vía oral y vía subcutánea realmente se pueden utilizar en diversas patologías inflamatorias de la piel. Tengo que declarar mis conflictos de interés, ya que soy speaker de múltiples laboratorios clínicos y soy investigadora principal en estudios fase 2 y fase 3 para laboratorios como Novartis, Roche, Bristol y Sanofi. Adicionalmente, soy coautora de guías de manejo de enfermedades inflamatorias en Colombia y editora de múltiples de ellas. Actualmente estoy cursando estudios clínicos de inhibidores JAK en psoriasis y artritis psoriásica, de interleuquina 17, inhibidores de esta molécula para hidradinitis supurativa, y de dupilumab en dermatitis atópica. Este es mi hospital. Con gran orgullo presento siempre el Hospital Universitario de La Samaritana, quien gracias a la práctica clínica que desarrollamos en él, podemos hacer parte de este tipo de eventos. Bueno, y empecemos. Metrotexate generalmente se ha utilizado para psoriasis, pero en dermatología tiene múltiples usos. Así es como está catalogado el Metrotexate dentro del plan de beneficios en salud. Y es un medicamento que principalmente se utiliza para la artritis, pero que también se puede utilizar para psoriasis y sus diferentes variantes. Pero ¿cuáles son las indicaciones que tenemos por el INVIMA para el uso de Metrotexate oral y subcutáneo? Lo tenemos para artritis reumatoidea, lo tenemos para artritis idiopática, lo tenemos, por ejemplo, para artritis psoriásica, pero también se puede utilizar en otras enfermedades. Y vamos a ver acá que indicaciones UNIRS, que son off-label, pero nos dejan formularla, lo podemos utilizar para enfermedad de Behçet, para esclerodermia refractaria al tratamiento y para linfomas cutáneos. Es bastante llamativo que no está aprobado para su uso en dermatitis atópica ni dermatomiositis, que son dos enfermedades que claramente utilizamos abiertamente porque tenemos mucha evidencia. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, de esclerodermia. Acerca de esclerodermia localizada en piel, que es la morfea, tenemos uno de estos últimos artículos donde vamos a ver que el uso de Metrotexate está dentro de primera línea para el uso en esta enfermedad. Sin embargo, no hay unas guías donde nos digan qué dosis y cuánto debe durar el tratamiento. Pero basados en revisiones de la literatura y en experiencia clínica, este artículo nos guía diciéndonos que podemos utilizar dosis iniciales de 1 miligramo por kilogramo de peso semanal, tanto oral como subcutáneo, y se puede utilizar con seguridad en niños y adultos. En adultos pueden llegar a darse dosis hasta de 25 miligramos semanales. ¿Cuánto tiempo debemos utilizar el Metrotexate, tanto oral como subcutáneo, en esclerodermia localizada en piel? Pues miren, de 1 hasta 2 años, y se ha visto que la seguridad es excelente. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, ¿cómo decido en qué momento debo empezar a suspender? Pues tampoco hay una evidencia que nos diga exactamente cómo hacerlo. Pero lo que vamos a ver es que uno debe documentar con una biopsia si hay actividad o no de la enfermedad, más o menos pasados 3, 6 o 12 meses. Y en ese momento iniciar una disminución muy progresiva. Más o menos estos cohortes nos muestran que la media duración de tratamiento es de 21 meses, sin eventos secundarios que llamen atención. Este es un paciente de mi consulta. Vamos a ver esta área atrófica, esclerótica, como se puede ver en la fotografía,
que limita la funcionalidad. Miren como una mano doble y la otra no es capaz de mantener la flexión permanente, es decir, que las morfeas cutáneas pueden generar esto sobre todo cuando se hallan sobre articulaciones y van a empezar a limitar los movimientos. Por eso debemos ser rápidamente tratantes de la enfermedad. Miren acá cómo ya con el tratamiento vamos a ver que esta es la mano sana y la otra mano empieza a poder empezar a apoyar y a recuperar el movimiento. Miren, esta es otra paciente donde podemos ver cómo hay una atrofia en la cara antes del tratamiento y después la paciente logra recuperar una movilidad tanto que ya puede sonreír. Miren aquí cómo recuperamos el tejido con el uso del Metrotexate subcutáneo. En dermatitis atópica, como les digo, es una de las enfermedades donde más utilizamos Metrotexate sin tener esa indicación off-label INVIMA, pero tenemos mucha evidencia disponible. Dentro de las guías más actuales europeas de manejo de la enfermedad y del eczema, el Metrotexate está aprobado como en el uso de enfermedad moderada a severa. Pero bueno, ¿qué sabemos además de que está en las guías? Pues que hay centros donde sobre todo en niños y adultos hay una gran evidencia. Miren este estudio donde 47 niños utilizaron Metrotexate durante 10 meses y solo 4 presentaron eventos adversos serios. ¿Cuáles fueron estos 4 eventos? Impétigo ampolloso, amigdalitis estreptocócica, una crisis de asma y una neumonía. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo que suspender el manejo por esta razón. Los efectos adversos más frecuentes fueron alteraciones del cuadro hemático y elevación de las transaminasas, sin embargo, no requirieron cambios de dosis ni suspensión del Metrotexate. Cuando los pacientes tenían alteraciones gastrointestinales que presentaban intolerancia al uso del Metrotexate oral, siempre la opción fue cambiarla a subcutáneo. Y en algunos niños, esta intolerancia gastrointestinal se mejoró con el uso de ondansetrón. Este ondansetrón se formulaba 24 horas antes de la dosis del Metrotexate cada 8 horas. También tenemos esta revisión sistemática de la literatura, metaanálisis publicado en octubre del 2020, donde nos muestran cuáles son los medicamentos que tienen evidencia para uso de dermatitis atópica severa, dentro de los cuales encontramos dupilumab, ciclosporina y Metrotexate. Aciatioprina también, pero lo coloco en otro color porque es el que menos evidencia clínica tiene para su uso en la enfermedad. En enfermedad de Behçet, pocas son las opciones terapéuticas que tenemos para esta enfermedad. Esta es una paciente que ven, como pueden ver, la úlcera que se ve en la lengua, con una enfermedad muy activa y una calidad de vida muy severa. Y con esto contamos con pocas arsenal terapéutico. Los corticoides, como siempre, colchicina también se ha podido dar en estas enfermedades, pero Metrotexate está avalada en esta revisión sistemática y metaanálisis de la literatura publicado en el 2020, donde nos muestran que para enfermedad de Behçet el Metrotexate podría ser una primera línea de tratamiento. Dermatomiositis. La dermatomiositis es una enfermedad muy severa. Recuerden que sobre todo en pacientes de niños pueden ser muy incapacitantes y en adultos las clases graves de dermatomiositis pueden llegar a la muerte. Siempre prednisona va a ser como nuestra primera línea de tratamiento, pero les traje este artículo donde hacen un estudio clínico combinando la prednisona tanto con Metrotexate como con ciclosporina como un ahorrador de corticoides, y lo que muestran es que definitivamente el uso de la terapia combinada va a ser mucho más eficaz. En el cuadro, como pueden ver, vamos a tener los 3 grupos, el de prednisona solo, el de prednisona con ciclosporina y el de prednisona con Metrotexate, donde vemos que el grupo que menos efectos adversos tiene es el de combinación con Metrotexate, el cual se puede utilizar de manera oral como subcutánea. También existen otros estudios donde muestran la eficacia de mofetilmicofenolato y Metrotexate en dermatomiositis, mostrando cómo Metrotexate es mejor tolerado y presenta menos efectos secundarios. Bueno, otras patologías donde podemos utilizar el Metrotexate. Este es un paciente de la Clínica de Enfermedades Inmunomediadas de la Piel del Hospital de la Samaritana que tiene 62 años, es natural y procedente de La Palma, Cundinamarca, y es trabajador en la construcción y consulta por unos granos. Refiere que de 2 meses tiene la aparición de una lesión muy pruriginosa en la espalda y que luego empezaron a generalizarse. Recibió tratamiento con antibiótico tópico, al parecer en una droguería, y corticoides sin recordar exactamente cuál.
Vamos a ver entonces unas placas eritematosas que empiezan a tener un centro hipercrómico y un borde violáceo muy hiperqueratósicas. Miren entonces el antes y el después. ¿Pero qué tiene este paciente? Lo que realizamos el diagnóstico fue de un lupus discoide hipertrófico que está muy extenso. Vamos a ver, en este paciente decidimos iniciar corticoide sistémico, sin embargo no hubo una respuesta adecuada y decidimos entonces de segunda línea el manejo con metrotexate subcutáneo. Y vean, esta es la foto de antes y después de 3 meses del tratamiento. Miren la gran mejoría. Y esto 4 meses después del inicio de metrotexate subcutáneo. ¿Cómo nos muestra esta gran eficacia en un tiempo no muy prolongado? Miren el antes y el después de las lesiones en la espalda, que fueron las iniciales por las que el paciente consultó. Acerca de la evidencia para el uso de metrotexate en lupus, existe esta metaanálisis en la base de datos de Cochrane, donde nos muestra cómo hidroxicloroquina es la primera línea de manejo. Después le sigue metrotexate, teniendo la misma evidencia que cloroquina y no siendo superiores ni ciclosporina ni azatioprina. Por eso cuando tengan casos de lupus cutáneo de difícil manejo, tengan en cuenta metrotexate como una opción terapéutica. También se ha utilizado metrotexate en otras enfermedades inmunomediadas como alopecia areata. Este gran metaanálisis que está publicado en la revista Azul de Dermatología muestra un 63% de respuesta en los pacientes, con una respuesta completa y resolución completa en casi el 40% de los pacientes con alopecia areata severas. ¿Qué sucede con metrotexate? Y eso lo vemos no solo con alopecia areata, sino con todas las patologías, que su inicio de acción es intermedio. No es en un mes que vamos a ver resultados. Tenemos que darle generalmente 12 semanas para hacer una evaluación clínica. En este metaanálisis los tratamientos variaron entre 6 a 12 meses. Lastimosamente la enfermedad es compleja y se notaron tasas de recaída casi en el 50% de los pacientes. Se utilizaron dosis variables entre niños y adultos. En los niños varió entre 0,2 a 0,3 miligramos por kilogramo y en adultos entre 15 hasta 25 miligramos semanales. Y en estas enfermedades donde tenemos que utilizar dosis altas de metrotexate es cuando nosotros sugerimos el uso de vía subcutánea. Para pemfigoide ampolloso, otra enfermedad, gracias a Dios rara, pero devastadora, donde vemos como por ejemplo las últimas guías que fueron publicadas en el año 2022 de manejo de la enfermedad, tienen al metrotexate como una primera línea de manejo. Tengámoslo siempre en cuenta porque esta enfermedad es muy severa y pocas enfermedades tienen tan poca evidencia en los tratamientos. Dada su rareza, va a ser complicado tener estudios aleatorizados doble ciegos donde nos ayuden en el uso de metrotexate, pero está dentro de las guías de tratamiento. Para vitiligo, wow, y vitiligo viene en los próximos años con un arsenal novedosísimo de tratamientos, pero los medicamentos clásicos como el metrotexate siguen siendo vigentes en su tratamiento. Y aquí tenemos como el uso de metrotexate oral con mini pulsos de dexametasona van a ser superiores frente a cualquiera de los agentes como monoterapia en el tratamiento de vitiligo no segmentario. Y llega una novedad, porque no solo vamos a utilizar metrotexate oral o subcutáneo, sino que también tenemos estudios donde metrotexate está llevándose a un manejo tópico para casos no tan severos de vitiligo. El metrotexate subcutáneo, pues claro, no solo nos va a ayudar en estas diversas patologías cutáneas inflamatorias, sino que también se está empezando a utilizar de manera intralesional. Su vehículo nos va a permitir este uso intralesional en varias enfermedades dermatológicas. Y este artículo de revisión publicado en octubre del 2020 nos muestra cuáles son esas que tienen alguna evidencia. Queratoacantomas, colegas, es una de esas patologías en las que más se ha utilizado el metrotexate intralesional, pero no es el único. Los oncólogos también lo han utilizado directamente en escamocelulares de gran tamaño para disminuir el tamaño de los tumores. Y en los linfomas también, que tienen grandes tamaños, pueden ayudar como neoadyuvancia a disminuir el tamaño del gran tumor para lograr después un tratamiento más dirigido. En enfermedades inflamatorias se ha utilizado en psoriasis ungueal.
Particularmente pienso que esto debe ser bastante doloroso, sin embargo, en los artículos que se referencian, lo que hacen es que primero bloquean la falange en la cual va a ser inyectado el metrotexate y lo utilizan. En algunas placas de psoriasis muy resistentes y recalcitrantes al tratamiento también se ha utilizado de manera intralesional. En pioderma gangrenoso hay reportes de caso y también en enfermedad cutánea de Crohn hay casos reportados. En algunas infecciones como infecciones virales recalcitrantes al tratamiento hay evidencia disponible. Y también, por ejemplo, para enfermedades granulomatosas por depósito, por estas inyecciones de biopolímeros, hay casos reportados en la literatura. Este es un caso propio de un paciente con un pioderma gangrenoso de una localización bastante inusual, en donde habíamos probado prednisona, ciclosporina, muchísimos tratamientos y como al final decidimos utilizar metrotexate subcutáneo. Como vemos entre agosto, septiembre y octubre ya empezamos a ver una repitelización adecuada del tejido. Para cicatrices hipertróficas y queloides, este es uno de los grandes artículos que me sorprendieron cuando hice la búsqueda de la literatura para hacer esta charla. Esto es un artículo que es brasilero, donde 11 pacientes se sometieron a tratamiento de queloides muy severos con inyecciones de metrotexate. ¿Qué decidieron hacer ellos? Los pacientes ya habían fallado a múltiples inyecciones de corticoides como triamcinolona inyectados dentro de la lesión. Fueron entonces llevados a la resección del queloide y posterior a la resección del queloide empezaron a inyectar el metrotexate desde el 7º día de la cirugía. ¿Cómo fue la dosis? La dosis fue de 2.5 miligramos hasta 5 miligramos semanales por cada 10 centímetros del tamaño de la cicatriz, y esto se hizo semanal por 6 meses. ¿Qué se obtuvo? 5 pacientes sin ninguna recaída en 5 años y 6 pacientes con una recaída parcial. Sin embargo, miren los resultados. Estas fotografías a mí me parecen maravillosas. En esta patología que puede ser realmente muy frustrante tanto para el paciente como para el dermatólogo, tener esta alternativa de tratamiento. No solo está este estudio en el Congreso Europeo de Dermatología que fue realizado en el año 2018, también hay póster donde evidencian el uso de metrotexate subcutáneo en este tipo de cicatrices. Para terminar, quiero contarles que el metrotexate subcutáneo y oral se puede utilizar en otras patologías que tienen aún menos evidencia, pero que en casos refractarios lo debemos tener en mente para su uso. Tenemos esta publicación de metrotexate con prednisona en eritema nodoso leproso en pacientes que no respondían solo, por ejemplo, a la talidomida o que no respondían a la prednisona como monoterapia. También tenemos el uso de metrotexate en el uso de prurigo nodular generalizado de difícil tratamiento que no respondía a fototerapia ni a prednisona. Y tenemos, por ejemplo, esta última publicación de uso del metrotexate tanto oral como subcutáneo en líquen planopilar, que es otra de esas patologías que afecta grandemente la calidad de vida de nuestros pacientes. Tengan en mente entonces a metrotexate como una alternativa en enfermedades inflamatorias, tumorales, tanto benignas como malignas, en pacientes refractarios a los tratamientos convencionales. Como se dieron cuenta, en este tipo de patologías debemos utilizar altas dosis de metrotexate y como ya lo han visto en revisiones anteriores en ReumaApp, la biodisponibilidad y la absorción del metrotexate oral va a disminuir entre más dosis yo pueda darle al paciente. Por lo tanto, en este momento la vía subcutánea y parenteral se vuelve nuestro punto a favor en este armamental. Tengámoslo en cuenta. Metrotexate es realmente muy versátil, nos va a ayudar en muchísimas enfermedades. Sé que tiene eventos adversos a los que todos a veces somos precavidos, pero la evidencia ha mostrado que la seguridad a largo plazo es excelente. No olvidemos a metrotexate dentro de nuestros tratamientos dermatológicos. Gracias por escucharme el día de hoy, colegas.